Hola, hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión daremos continuación al curso que iniciamos con nuestro primer módulo acerca de Numbers and Expressions. En este caso lo haremos acerca de las funciones en Python. Para ello vamos a crear un archivo en nuestro escritorio. Este archivo yo lo voy a llamar functions, pero ustedes pueden ponerle el nombre que deseen. No olviden la extensión .py. Vamos a decirle que sí. Vamos a abrir nuestro editor de texto. Arrastro mi archivo hasta allí, mi elemento. Vamos a organizarnos un poco. Y estamos listos para empezar a programar. Así que lo primero que haremos será una demostración acerca de cómo llamamos una función con Python. ¿Está bien? Entonces vamos a colocar aquí demostración. Cómo llamar una función con Python. Bien. Entonces lo primero que vamos a necesitar al llamar una función es usar la sintaxis correcta para que Python identifique que vamos a trabajar con una función. En este caso lo hacemos a través de la abreviación def. ¿Okay? Luego le asignamos un nombre a esa función, que en este caso yo le voy a colocar useless, ¿ya? Y vamos a asignarle a la función algunos argumentos. En este caso yo le voy a colocar que va a tener un argumento llamado input1, input2 e input3. Perfecto. Aquí yo hice algo que ustedes no deben hacer, es no olviden colocar los dos puntos, de tal manera que cuando le den enter, el programa, el editor de texto, en este caso Visual Studio Code, respete la indentación correspondiente cuando trabajamos con una función, que es esta que encontramos de este lado. Bien, ahora yo le voy a pedir que una vez que la función se ejecute me retorne el valor entero número 3. Bien, lo siguiente que vamos a hacer entonces es llamar la función. Bien, vamos a colocar aquí un comentario, calling function. Bien, y colocamos el nombre de mi función, en este caso useless, y le asignamos los argumentos, que sería 1, 2 y 3. Aquí estamos llamando la función, pero no estamos imprimiendo, no le estamos pidiendo que imprima absolutamente nada. Vamos un momento a la consola para que podamos verlo. Abrimos nuestra consola, buscamos nuestro archivo. Vamos a buscar el archivo, en este caso functions.py, y fíjense que no arroja ningún tipo de valor o elemento, no tiene ningún tipo de resultado porque estamos llamando a la función pero no estamos imprimiendo nada. En este caso, ahora vamos a hacer el llamado de la función y adicionalmente vamos a imprimirla. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos nuestra comando print y ahora colocamos exactamente el llamado de la función que hicimos aquí. Yo voy a hacer un copy y pegue. Ustedes si quieren pueden escribirlo, yo lo hago para facilitar las cosas. Y ahora cuando hago el llamado del archivo para que se ejecute en la función, fíjense que me retorna el valor de 3. Si aquí colocara que me retornara algo más, como por ejemplo un string que diga hello, cuando lo corremos acá, eso es precisamente lo que retorna, indistintamente de los valores que asignemos a los argumentos con los que hemos definido la función. Pero también tenemos, podemos hacerlo de una manera diferente. Podemos, en este caso, crear una variable para asignarle el llamado de la función con sus respectivos argumentos. En este caso yo voy a crear una variable llamada result y digo que esa variable result va a ser igual a esto que tengo acá.
seguidamente vamos a hacerlo con otros valores. Vamos a colocar 7, 8 y 9. Y luego le voy a decir que me imprima result. Bien, guardamos, corremos acá en la consola y fíjense que me retorna el valor que le estoy dando acá, en este caso hello y hello. Pero pues si lo dejamos también como lo teníamos inicialmente con un entero 3, pues esa es la salida que tendremos en este caso. Bien, vamos a limpiar nuestra consola y vamos a seguir trabajando las funciones en Python. Algo que no debemos olvidar es que debemos suministrar o pasar el número de argumentos correctos que tiene la función, porque de otra manera pues tendríamos un error. Bien, ahora vamos a colocar acá una demostración de definición de funciones. Bien, vamos a llamar una nueva función. No olviden la sintaxis def. Vamos a colocarle que esa función se llama sayHello. La pasamos sin argumentos, también podemos hacerlo de esta manera. Y le vamos a colocar print hello. ¿Ok? Si yo lo hago de esta manera y no hago el llamado de la función, vamos a comentar esto para no confundirnos. Fíjense lo que pasa. Yo aquí estoy definiendo la función def sayHello y le pido que esa función lo que va a hacer es imprimirme el string hello. Pero si yo no llamo la función cuando yo intento ejecutarla, fíjense que perdón, no guardé, por eso me salen los 3. Ahora sí, vamos acá y fíjense que no me sale nada porque yo no estoy llamando la función. Pero en este caso la llamo y entonces le digo, bueno, vamos a llamar la función. Ahora sí cierro y vamos a ver qué tipo de impresión tenemos. Aquí está hello. Aquí estamos haciendo el llamado de la función. Así que lo podemos hacer, podemos decir return con un valor asignado o en este caso print y hacerlo de esta manera. Tenemos estas dos opciones, ¿no? Ya sea con print o con return. Pero indistintamente que lo hagamos con return, como ustedes se dieron cuenta, algo importante es que finalmente tenemos que llamar al comando print para que nos muestre por pantalla o por consola la ejecución de la función, el resultado, pues. Vamos a hacerlo con otra función para que lo veamos quizás más claro algunas de las cosas que pudiéramos hacer. Yo voy a llamar a esta función double. Vamos a colocarle que esa función va a tener un argumento llamado value y vamos a colocar un comentario acá, lo que vamos a pedirle que nos retorne, ¿ok? Una operación matemática que vamos a hacer allí, pues, ok, una operación matemática. Bien, bueno, en este caso debe haber sido, si estamos hablando inglés, sería math operation, ok. Ok, de esta manera, vamos a dejarlo así. Perdón, ok, aquí. Bien, esto es lo que vamos a pedirle que nos retorne. Entonces, en este caso, yo le voy a decir, no olviden respetar la indentación o el sangrado. En este caso, yo le voy a decir que me retorne. Vamos a colocar el argumento de la función por 2. Bien. Ahora, fíjense lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a decir que result, o sea, mi resultado va a ser igual a la función, ¿verdad? En este caso que estoy trabajando, y le voy a pasar un argumento que va a ser 6. Bien, result va a ser igual a table 6, ¿ok? O sea, el argumento que estamos empleando, que está sustituyendo aquí value, va a ser el número 6, que es el mismo número que voy a tener acá en la ejecución de esta operación matemática. Y luego le voy a pedir que me imprima result. Cuando yo guardo y
ejecuto, fíjense el resultado, 12. 6, que es el valor que le estoy dando al argumento, por 2 es igual a 12. Y ese es el resultado que estoy obteniendo en este caso. Bien, vamos a ver algunos otros ejemplos. En este caso voy a definir otra función. Esa función, vamos a definir esa función como product. Bien. Ustedes pueden colocarle el nombre que deseen. Vamos a darle 3 argumentos. Vamos a darle un valor 1, vamos a darle un valor 2 y vamos a darle un valor 3. 2 puntos. Respetamos la indentación. Y lo que le voy a pedir es que me retorne el producto o la multiplicación de los 3 argumentos. Bien. Entonces, en ese caso, yo le voy a decir, bien, voy a crear una variable, prod, vamos a colocarle esa variable, y voy a decir que esa variable va a ser igual al valor 1 por mi valor 2. Ahora, redefino la variable y le digo que ahora esa variable va a ser igual al product, en este caso, prod, que tengo en la parte superior, es decir, a esta, por el valor de mi tercer argumento. Vayan guardando y luego le voy a pedir que lo que me va a retornar en este caso es mi variable product. Perdón, mi variable prod. Okay. Y luego entonces hago el llamado a la función con los respectivos argumentos. Vamos a colocar en este caso result. Va a ser igual a mi función, estoy haciendo el llamado y le doy la asignación de los argumentos, en este caso 7, 5, 1. Y ahora le voy a decir que me imprima mi variable result. Cuando hacemos esto, vamos a colocarle aquí antes de esta función un print para que haga un espacio y vamos a hacerlo de esta manera para que podamos diferenciarlo sin problema. Bien, guardamos, corremos y fíjense. Entonces me dice, tenemos valor 1 por valor 2, 7 por 5, 35. El resultado de eso ahora va a ir multiplicado por mi último argumento, en este caso el valor 3, que es 1, y 35 por 1 es igual a 35, es el resultado que estamos obteniendo en este caso. Fíjense que una función pudiera tener, bien no pudiera tener argumentos o podemos usarlas con argumentos como en este caso. Bien, vamos a guardar y vamos al siguiente ejemplo. En este caso, yo lo que voy a hacer es una demostración de parámetros y variables. ¿Ok? Con esta función que voy a usar como ejemplo, vamos a comentar esto que está acá para no confundirnos. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar una función. Esa función se va a llamar... Vamos a trabajar con temperaturas. Bien, entonces vamos a llamar esa función Fahrenheit _ to Celsius. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente esa función lo que va a hacer es llevar de grados Fahrenheit a grados centígrados o grados Celsius. Y le vamos a pasar, le vamos a pasar un argumento a esa función que se va a llamar Fahrenheit. ¿Okay? Ok. Y ahora vamos abajo, siempre respetando el tema de la indentación. Ok, bien, quedémonos allí. Vamos, lo olvidé en un principio, pero vamos a ampliar un poco la pantalla para que la podamos ver mejor, más grandecita,
o mayor resolución. Y lo que va a hacer esta función es precisamente la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos a asignarle alguna variable, en este caso yo lo voy a llamar offset, va a ser igual a 32, que es una constante. Si ustedes buscan en línea la fórmula para llevar de grados Fahrenheit a grados Celsius, esto es lo que le va a decir, 32 es una constante allí. Hay un elemento multiplicador que yo voy a llamar en este caso multiplier, que también es una constante, que es 5 novenos. Y vamos entonces ahora sí a hacer la fórmula para llevar a cabo la conversión, que en este caso sería mi argumento de Fahrenheit menos offset o 32, que es el valor de esta variable, por multiplier. Bien, y le vamos a decir que nos imprima, vamos a colocarle, vamos a colocarle inside function, bien, dos puntos, vamos a colocarle aquí que nos imprima el valor de Fahrenheit. Vamos a pedirle que también nos imprima la variable offset para que podamos verla. Vamos a decir que nos imprima la variable multiplier y vamos a pedirle que nos imprima el resultado, Celsius. Bien, y vamos a decirle que nos va a retornar la variable, o en este caso el resultado, que es lo que buscamos de la conversión de Fahrenheit a Celsius, almacenados en esta variable. Y ahora vamos a empezar a darle los valores que vamos a necesitar. En este caso vamos a decir que la temperatura va a ser igual, es decir, los grados Fahrenheit que vamos a llevar a Celsius va a ser igual a 95. Ustedes lo pueden hacer con 35, 45, el valor que ustedes deseen. Vamos a crear una variable llamada converted, que va a ser igual a mi Fahrenheit, va a ser igual a mi Fahrenheit, esto que está acá va a ser igual a mi Fahrenheit. Bueno, perdón, vamos a usarla aquí porque vamos a lógicamente llamar la función, y en este caso le vamos a decir que el argumento va a ser temperatura, que es el equivalente al argumento que usamos en la función, los Fahrenheit. Los Fahrenheit son 95. Bien. Ahora vamos a pedirle que nos imprima. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá nuestro Fahrenheit. Temperatura. Puntos. Vamos a colocar acá una coma y vamos a decirle que nos muestre la temperatura para que podamos ver en la impresión. Simplemente vamos a ver los grados Fahrenheit para ser igual a la variable temperatura, es decir, a 95. Y luego vamos a pedirle que nos imprima nuestro Celsius, temperatura también, nuestra temperatura en grados Celsius, que va a ser igual a mi variable converted. Cuando yo vengo acá, vamos a limpiar nuestra consola con el comando cls y vamos a correr nuestro programa. Entonces me dice inside function 95, le estoy pidiendo mi Fahrenheit, aquí están. Le estoy pidiendo que me indique cuál es la variable o la constante, bueno, variable para nosotros y una constante en la aplicación de la fórmula, que es 32. Estamos pidiendo que nos dé el valor de nuestra variable multiplier, que es una constante en la fórmula para convertir de Fahrenheit a Celsius, que es 5 entre 9. Y también que nos imprima el valor de Celsius, es decir, el valor o el cálculo de esta variable.
en este caso es 35 y ahora aquí lo vemos de manera más organizada. Bueno, la temperatura que introdujimos en nuestra función en Fahrenheit fue 95 y el resultado que obtuvimos al convertir de Fahrenheit a Celsius es 35. Muy bien. Entonces vamos a seguir con esto de las funciones y vamos a ver que también tenemos otra forma de hacerlo, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo de esta manera o cómo lo haríamos sin emplear en este caso, es decir, cómo lo pudiéramos hacer a través de variables con una función local. Bien, vamos a verlo de esta manera. Vamos a comentar esta que está acá. Vamos a colocar, ya lo comentamos, vamos a colocar aquí para organizarnos, me estoy perdiendo un poquito. Ok, vamos a colocar los Fahrenheit nuevamente. Le asignamos un valor a Fahrenheit, vamos a decir que va a ser igual a 27. Vamos a usar la variable también offset y vamos a decir que va a ser igual a 2 en este caso. Vamos a reemplazar esos valores. Vamos a usar a multiplier. Vamos a usar a multiplier, que en este caso va a tener el valor de 19. Vamos a usar a Celsius con un valor ya definido. En este caso va a ser 77. Y yo le puedo decir, bueno, imprímame. Vamos a colocarle aquí before, puntos. Vamos a colocar una coma, vamos a colocar aquí los Fahrenheit. Vamos a colocar aquí la variable offset. Vamos a colocar aquí la variable multiplier y vamos a colocar aquí la variable Celsius. Y luego le vamos a decir que mi nueva temperatura va a ser igual a Fahrenheit to Celsius y le colocamos el valor de 32. Entonces yo le voy a colocar aquí un print, le coloco, ahora va a ser after, okay, o sea después, y en este caso vamos a colocar mi variable Fahrenheit, mi offset, vamos a colocar igualmente multiplier y vamos a colocar mi Celsius. Y luego vamos a decirle que print, vamos a colocar aquí, perdón, result. En este caso vamos a colocarle un igual, coma, y mandamos a imprimir nuestra nueva temperatura. Vamos a separar esto de esto por un print. Vamos a separarlo por un print y también vamos a separarlo de esta manera para que lo podamos diferenciar bien. Fíjense, cuando mando a imprimir el resultado, fíjense, entonces me está diciendo el antes. Yo aquí le estoy dando los valores 27, 2, 19 y 77, que es lo que ustedes ven acá. Y mando, en este caso, hacer la impresión. Y fíjense, me va dando los valores que tengo asignado y luego me dice, bueno, el after, el después, yo vuelvo y mando a imprimir exactamente las mismas variables. Vamos a verlo acá de esta manera. Y el resultado va a ser 0 de mi nueva temperatura. En este caso, de este cálculo que yo tengo acá. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a seguir adelante.
con los siguientes ejemplos. Vamos a limpiar acá. Vamos a borrar en este caso. ¿Por qué 0? Quizás algunos se estén preguntando, bien, porque en este caso el argumento que le estoy pasando es 32. Y si vamos a la aplicación de la fórmula, 32 menos 32, que es mi variable offset, para este caso, es igual a 0. Por cualquier número multiplicado por 0, ¿cuál va a ser el resultado? 0 es lo que estoy obteniendo acá como resultado de mi conversión. Así que quizás para aclarar, ¿no? Que no queden las dudas allí en el aire, vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a comentar esto que tengo acá. Voy a colocarlo entre comillas, triples comillas, para que no nos vayamos a confundir. Y vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo. En este caso voy a hacer una comparación. Vamos a colocar aquí comparing print versus return. Bien. Entonces vamos a definir una nueva función. Esa función se va a llamar welcome. Y ese welcome va a tener un argumento llamado location. ¿Ok? En este caso vamos a definir una variable. Esa variable se va a llamar answer equal, va a ser un string en este caso. Entonces no olviden las comillas, welcome to, y de este lado colocamos un signo más y lo vamos a sumar a la variable location. ¿Okay? Vamos a trabajar allí un string. Vamos a pedirle que nos retorne la respuesta, es decir, que nos va a retornar a answer. Bien, vamos a llamar la función. Entonces hacemos un print de la función llamada welcome y le damos el argumento. Vamos a colocar Bogotá. Bien, cuando yo la corro de este lado, welcome to Bogotá. Vamos a colocarlo en mayúscula quizás para que se observe mejor. Y ahora sí corremos y dice welcome to Bogotá. Es decir, almacenamos una variable, un string concatenado al argumento que voy a suministrar, que debe ser un string también, para que no nos dé error, porque si por ejemplo en este caso yo colocara en vez de Bogotá, coloco 10 y guardo, cuando voy a hacer la impresión me sale un error. Únicamente puede concatenar string, no enteros con string. Entonces, por eso es importante que entendamos eso, al menos claramente, que yo en este caso hiciera esto y ya lo pasara como un string, entonces ya no tendría problema. Pero no es el caso de lo que estamos revisando en esta ocasión, así que vamos a ir atrás. Bien, dejémoslo allí. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. En este caso vamos a llamar una nueva función. Yo esto que está acá lo voy a comentar para que podamos verlo más claro. Recuerden, si hay alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios o bien a través de la reunión que tendremos esta semana en Zoom. En este caso colocamos que la función se va a llamar cube_root y le vamos a dar un argumento que va a ser un entero 3. Bien, y yo le voy a decir que me retorne val por 1/3. Bien,
Ahora, fíjense allí me está, perdón, aquí en este caso, no es 3, aquí en este caso es val, ¿ok? Que es el argumento, es decir, mi argumento por 1/3. Entonces, luego almaceno el llamado de la función en una variable y le digo que cubeRoot va a ser igual a 3. Guardo y le digo que me imprima mi resultado. Bien, guardamos, corremos y ahí está. Este es el resultado de multiplicar val, que es mi argumento, por 1/3. Bien, yo creo que está bastante claro allí el ejemplo. Vamos a limpiar nuestra consola y sigamos adelante. En este caso, vamos a encerrar aquí entre comillas para comentarlo y vamos a crear una nueva función que va a pasar a través de una ecuación matemática. Entonces yo voy a colocar def, va a ser igual a, vamos a colocarlo ecuación matemática, y esa va a tener un argumento llamado x. Bien, entonces yo le digo que eq, así voy a llamar yo la variable, va a ser igual a menos 5 por, vamos a colocar x a la 5 más 67 por x a la 2. Aquí, no, esto creo que lo vemos mejor, así se aprecia mejor. Menos 47. Esta va a ser mi ecuación matemática. Que yo necesito que mi argumento x o el valor del argumento x sea reemplazado en la misma. Y vamos a decirle que nos imprima echo. Bien, y ahora vamos a hacer el llamado de la función. En este caso sería ecuación matemática. Y le digo que en este caso el valor de x va a ser 1, por ejemplo, y vuelvo y le hago un llamado y le asigno otro valor que en este caso va a ser 3. ¿Okay? Si lo corremos acá, lo podemos ver ahorita. Bien, cuando el 1 pasa por mi ecuación matemática, el resultado que obtengo es 15. Pero cuando es el 3 quien pasa por mi ecuación matemática, el resultado que obtengo es menos 659. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo un poco más de cómo es el uso de las funciones cuando trabajamos con argumentos. Bien, ahora vamos a hacer algunos. Vamos a trabajar con algunas funciones. No, funciones no sería, vamos a trabajar con áreas de algunas figuras trigonométricas, como el triángulo, el círculo, para ver qué tipo de resultados obtenemos. Bien, entonces vamos a llamar una función. Esa función se va a llamar área del triángulo. ¿Okay? Y a esa área del triángulo le vamos a dar un argumento llamado a. Vamos a decir que el área del triángulo, vamos a decir, este va a ser igual a 3.14, 16, que es el valor de pi, por el radio. Perdón, ese es el área del círculo, estoy equivocado. El área del triángulo sería, vamos a colocar aquí 3 elevado a la 0.5 entre 4 por a elevado a la exponencial, elevado a la 2, pues. ¿Okay?
Bien, y ahora vamos a pedirle que nos imprima mi variable llamada área T, área del triángulo. Y ahora vamos a convocar a la función, vamos a llamar a la función y le vamos a asignar el argumento, que en este caso vamos a colocarle 5, por ejemplo, de valor, para ver cuál va a ser el resultado del cálculo del área del mismo, del triángulo. Fíjense que va a ser 10,82, etcétera, etcétera. Bien, así que ya tenemos el área del triángulo. Vamos a hacer una nueva función. Vamos a colocar aquí un print y aquí vamos a colocar otro print. Vamos a hacerlo de esta manera para que sea todo mucho más claro. Y vamos ahora a llamar al área del círculo. Ok. Y vamos a darle un argumento que va a ser radius. Bien. Entonces, en este caso, si es la fórmula que estaba colocando anteriormente, vamos a colocar el valor de pi. Ustedes también, si quieren, pueden hacerlo de esta manera. Colocan pi igual a 3.1416. Y entonces, cuando aplican la fórmula, dicen pi por mi argumento, que en este caso sería radius, elevado al cuadrado. ¿Okay? Y entonces en este caso vamos a pedirle que nos imprima el área de un círculo de radio, coma, colocamos el valor de radio, ¿verdad? Abrimos comillas, es, coma, y colocamos el valor del área del círculo. Ahora hacemos el llamado de la función, le asignamos un valor, vamos a colocar aquí área del círculo y le asignamos un valor al radio, vamos a colocar 4, por ejemplo. Entonces cuando venimos acá y calculamos, el área del círculo de radio 4 es 50.2656. Bien, así ya tenemos el área del círculo en este caso. Bien, ahora vamos a hacer algunas funciones, vamos a interactuar, o hacer que interactúen algunas funciones con inputs, que esto es algo bastante común en Python. Bien, vamos a comentar esto que está acá. Bien, vamos a comentarlo y vamos a pasar, entonces llamamos una nueva función, esa función se va a llamar name. Vamos a crear una variable llamada, vamos a colocarle fname. Vamos a, permítanme un segundo, input, okay. El input en este caso va a ser un string, así que no necesitamos hacer ningún tipo de conversión. Bien, vamos a colocar acá enter your first name. Vamos a colocar 2 puntos, damos un espacio. Vamos a colocar ahora una variable llamada name. Vamos a colocar el input y vamos a pedirle que nos ingrese su last name o su apellido. Bien, entonces ahora colocamos enter your last name. 2 puntos, damos un espacio y vamos a llamar una nueva variable llamada fullName, y esa variable fullName me va a contener o me va a concatenar el primer nombre, first name, más,
cerramos comillas acá para que no salga todo en la cadena de texto pegada, y en este caso la variable que me almacena el apellido. Bien, y ahora le vamos a pedir que nos imprima your name, por ejemplo, your name is dos puntos, y mandamos a imprimir la variable full name. Bien, y ahora le damos guardar. Vamos a correrlo acá. No pasa nada porque no hemos llamado la función, entonces vamos a decirle name. Ahora sí, ya estamos llamando la función y me va a pedir que ingrese mi primer nombre. En este caso yo voy a colocar Joan y mi apellido Ramírez. Y acá dice your name is Joan Ramírez. Ese sería mi nombre completo. Es lo que estamos haciendo al usar esta función. Bien, vamos a guardar acá. Vamos a limpiar nuestra consola de este lado. Y ahora vamos a hacerlo quizás agregando otros datos adicionales para que vamos a seguir practicando un poco. Vamos a tener, yo voy a copiar y pegar porque voy a usar exactamente la misma función. En este caso vamos a colocarle name plus porque voy a sumar algunos otros elementos, y vamos a crear otras entradas, una para la city, que también va a ser una entrada adicional, y en este caso le voy a colocar enter the city you live in, y le damos un espacio, y vamos a colocarle también una variable llamada state para que me digan qué estado vive. Entonces vamos a generar un input nuevamente, abrimos comillas, colocamos enter the state you live in. Okay. Bien, ya lo tenemos acá, y ahora vamos a crear dos variables, una exactamente igual a esta que tenemos acá. Vamos a copiar y pegar acá para ahorrarnos tiempo. Cuando copien y peguen, asegúrense de que está respetando la indentación, y vamos a colocar otra variable que se llame city state equal city plus, abrimos comillas, más state en este caso. Bien, y ahora vamos a pedirle que nos imprima lo mismo que teníamos acá. Vamos a colocarlo dos veces la impresión, y después solamente lo que hago es que cambio acá adentro. Ya no va a ser esto, sino sería living. Bien. Y aquí no sería full name, sino que aquí sería city state. Bien. Cerramos. Y ahora llamamos la función. Colocamos name plus y cerramos. Y entonces ahora viene el usuario, por ejemplo, otra vez Joan, la segunda entrada que me está pidiendo Ramírez. Ups. Déjenme ver dónde me estoy equivocando, porque no me está validando todas las perdón, estamos trabajando con la primera función. Por eso es que les digo que es importante comentarlo para que no nos equivoquemos. Bien, entonces vamos ahora sí a colocar mi nombre que me lo está pidiendo, Ramírez que me lo está pidiendo, mi apellido. Vamos a colocarle en qué ciudad vivo en Bogotá, y el estado
Vamos a colocarle Cundinamarca. Entonces dice tu nombre, Joan Ramírez, tu nombre, y tú vives en Bogotá, Cundinamarca. Bien, ahora borramos acá. Vamos inmediatamente a comentar la función, o sea que nos pase lo de hace un momento y seguimos trabajando entonces. Bien, vamos a guardar y vamos a pasar a trabajar una función, pero esta vez usando condicionales. Bien, entonces definimos una función. Esa función, perdón, bien, esa función se va a llamar if es, ok, sí es, vamos a colocarle statement. ¿Okay? Va a venir sin argumentos esa función y le vamos a dar, vamos a asignarle algunas variables y le vamos a dar algunos valores. En este caso, x igual a 5, vamos a decir y igual a 0, vamos a decir z igual a 0. Y empezamos a trabajar nuestro condicional y le decimos si y es mayor que 0, no olviden que cuando trabajamos con condicionales, al igual que con las funciones, dos puntos y se hace la indentación respectiva. Entonces, en ese caso le decimos print x es, x es positivo. ¿Okay? Vamos a usar otro condicional, en este caso el if, ¿verdad? Y es mayor que 0, entonces print, vamos a decir y is positive. Okay. Y finalmente vamos a colocarle else y le decimos print, si no, entonces y is not positive. Bien, si corremos acá, perdón, no olviden por favor hacer el llamado respectivo de la función. Entonces if statement, ok, cerramos y enviamos entonces el resultado es que y no es positivo. ¿Okay? Si es mayor que 0 es positivo, pero si no es mayor que 0, en este caso no es positivo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo 1, 2, 3 ejemplos más para terminar. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a pedirle, vamos a buscar, a ver, hagamos una función de la siguiente manera. Vamos a crear una función llamada, vamos a llamarla absolute value. Vamos a decir que va a tener un argumento que va a ser un número y vamos a crear una vez el condicional aquí. Si número es mayor o igual a 0, entonces lo que vamos a obtener como resultado es que el ABS de num o el valor absoluto de num va a ser igual al número. Fíjense, si el argumento num es mayor o igual a 0, entonces su valor absoluto será igual al valor que le hayamos asignado, en este caso el argumento, que es num. Pero en caso contrario, si no es mayor que 0, entonces allí es donde vamos a evaluar. Si num es igual a menos num, ¿okay? Dejémoslo aquí pegado, no hay problema. Y yo creo que lo vemos claramente. Entonces, en ese caso, vamos a pedirle que nos imprima absolute
the absolute value de num es, recuerden que es un string, así que no olviden las comillas, coma, va a ser abs num. Bien. Ok, fíjense, aquí yo olvidé todo, que todo esto era string. Bien, hay dos variables y dos strings. Perfecto, ahora sí. Y ahora le vamos a pedir y vamos a llamar a la función, en este caso absolute value, y le damos el valor de 5, por ejemplo. Si corremos, entonces el valor absoluto de 5 es 5. Vamos a comentar esta, para que solamente veamos la acción de la función, que es valor absoluto. Bien, pero si lo hacemos con un valor negativo, por ejemplo menos 3, entonces lo corremos y fíjense, el valor absoluto de 5 es 5, pero el valor absoluto de menos 3 es 3, porque cuando él sustituye aquí menos por menos da más, así que esa es la conversión que termina haciendo y llevándolo a ser un valor absoluto, es decir, un valor positivo, bien, aunque sea un valor negativo en este caso. Vamos a ver un poquito de funciones, ya vimos ejemplos usando condicionales y vamos a hacer ahora unos dos ejemplos usando loops en nuestras funciones. Bien, así que yo voy a crear una función llamada cheer, por ejemplo, sin argumentos, y le voy a decir que tiene una variable llamada ct que va a ser igual a 2, y voy a usar un loop, un bucle, que en este caso es while, y le digo si ct es menor o igual a 8, dos puntos, ok, entonces le voy a pedir que me imprima a ct, coma, vamos a usar esta sintaxis acá, que lo que me va a permitir es que todos los elementos no se impriman uno debajo del otro, sino que se impriman todos en la misma línea. Y le voy a decir que entonces ct va a ser igual a ct más 2, ¿okay? Y ahora vamos a imprimir un vacío allí, luego vamos a hacer una nueva impresión. Por ejemplo, undo, se ocurre, y luego vamos a hacer una nueva impresión que diga, por ejemplo, espero que les guste este curso. Bien, entonces cuando venimos acá y corremos, fíjense lo que sucede. Me evalúa y luego imprime lo que le estamos pidiendo en este caso, ¿no? Bien. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer algo acá. Vamos a pedirle, por ejemplo, si le pidiéramos que nos imprimiera ct, bueno, es la impresión que le estamos pidiendo acá, perdón, miento. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya va. Vamos a cortar un momento acá y vamos a cerrar un momentico la función. Esto es lo que imprime, ¿ok? 2, 4, 6, 8. Es decir, fíjense cómo actúa el bucle en este caso. ct es igual a 2. Entonces me dice que siempre que ct sea menor o igual a 8, ejecute el siguiente bucle. Es decir,
CT va a ser igual a CT, que en este caso es 2, ¿verdad? Más 2 va a ser igual a 4, es el siguiente valor que tenemos allí, ¿verdad? Aquí me está imprimiendo CT que le estoy pidiendo y me lo imprima lógicamente. Los siguientes valores me los imprima en la misma línea. En este caso, ya una vez que lo ejecuta aquí de esta manera, entonces él devuelve y ya tenemos que CT vale 4. Cuando yo lo introduzco el 4 aquí, más 2 va a ser igual a 6 y 6 más 2 va a ser igual a 8. Una vez que se cumple, hasta donde se cumple la condición, el bucle o el loop se detiene. Es lo que está haciendo en este caso. Y las impresiones que veíamos hace un momento, como por ejemplo, hola mundo, o espero que les guste este curso, voy a haber colocado, terminó el bucle. Y eso es lo que él va a colocar una vez que el bucle ha finalizado, pero fíjense que lo imprime en la misma línea. Si yo simplemente hago esto, entonces tanto los números como el print terminó el bucle va a estar uno debajo del otro. 2, 4, 6, 8 y terminó el bucle. Bien. Ahora vamos a ver la función actuando con otro bucle. Vamos a comentarlo. Vamos a ir al ejemplo siguiente y vamos a hacer una cuenta acá. Bien, vamos a colocar div, vamos a llamarla countdown, va a ser igual a una cuenta. Esa cuenta inicia en 10 y creamos el bucle y decimos mientras count sea mayor que 0, no olviden los dos puntos, como yo lo acabo de hacer, entonces yo le voy a decir, le voy a pedir que me imprima count. Vamos a usar esta misma herramienta para que todos se me impriman en la misma línea y le voy a indicar count menos, perdón, ok, sí, vamos a hacerlo así, menos igual 1. Es decir, esto es lo mismo que yo dijera count, va a ser igual a count menos 1. Es exactamente lo mismo, esta forma de hacerlo acá. Y ahora yo le voy a decir que me imprima un vacío nuevamente y perdón, el vacío no va acá, el vacío va acá y en este caso le voy a pedir que me imprima basta. Ok, bien, lo guardo, vengo acá, corro, no hizo nada. Y la razón que no hizo nada es porque no estamos cerrando nuestra función. Bien, ahora que hemos cerrado la función, aquí está 10, 9, 8, 7, 6, 5, blast-off. Es una cuenta regresiva lo que acabamos de hacer allí, pues. Ok. Y en este caso vamos a limpiar nuestra consola y vamos a nuestro último ejemplo con funciones. ¿Okay? Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un nuevo ejemplo. Déjenme ver qué se me ocurre que vamos a usar de ejemplo. Bien, vamos a hacer una última función. Vamos a hacerlo con un área del triángulo otra vez. Área del triángulo.
En este caso va a tener dos argumentos, base y altura. Y vamos a colocar que área va a ser igual a 0.5 por base por altura. ¿Okay? ¿Y por qué 0.5? Porque recuerden que la fórmula del área del triángulo es esta, un medio. Y 1 entre 2 es igual a 0.5. Así que yo simplemente lo que estoy haciendo es que lo estoy colocando de manera directa. Y vamos a decir que nos imprima el área. Ahora llamamos la función, la función área del triángulo y le damos los argumentos. En este caso la base va a ser 5 y la altura va a ser 10. Cerramos. Vamos a comentar esto acá para que no nos interrumpa. Y ya con esto estamos listos. Bien, 25. Base, si usted lo hace en una calculadora, en este caso base por altura, va a ser igual a 50 por 0.5, o si lo hubiésemos dejado un medio, o sea, el 1 multiplica todo y lo divide, entonces en este caso pues va a ser igual a 25, es decir, la mitad de 50 es 25, o 0.5 por base por altura, el mismo resultado, 25.0. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Este es nuestro segundo módulo. El tercer módulo, a medida que vayamos avanzando, iremos incrementando el nivel de dificultad. Esta ha sido una manera sencilla de ver las funciones usar funciones con o sin argumentos y la cantidad de cosas que podemos hacer con ellas. Usualmente usamos una función dentro de nuestros programas porque las funciones tienen la habilidad de que las podemos reutilizar en cualquier otra parte del programa, así nos evitamos escribir demasiado código. Así que espero que lo hayan disfrutado, no olviden darle like si les ha gustado este vídeo y no olviden suscribirse al canal. Muchísimas gracias.